Bien, buenas tardes a todas y a todos. Me alegra muchísimo poder saludarles en la sesión número 12 ya de las charlas del TIT. Por supuesto, sí les invito a estar acá al centro para no estar tan dispersas y dispersos, pero bueno, solamente una invitación. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Como ustedes han visto, pues la gama ha sido... Parece que ya pasó ya. La gama ha sido importante. ¿Está bien? ¿Sí? Okay, me espantó por la reacción. De temas que hemos atendido ha sido muy grande, aunque estemos en la semana 6, ya hemos atendido cosas muy diversas como nanotecnología, como arquitectura. Hoy por la mañana, hay quienes estuvimos en la mañana hablando sobre los retos políticos de nuestro país. Hemos hablado sobre los retos económicos de nuestro país y bueno, como reconocemos la diversidad de las licenciaturas en nuestra UAM Xochimilco que confluyen en el TIT, y nos parece muy importante establecer un diálogo entre entre ustedes y además entre las 18 licenciaturas en un carácter interdisciplinario, armamos estas charlas y para la de hoy me alegra muchísimo poder, por supuesto, aproximarnos al tema de la salud. El tema de la salud se colocó como uno de los ejemplos más importantes en el tronco interdivisional de la interdisciplina para abordarla, reconociendo que la salud no es un tema simplemente vinculado a personas que estudien algo como enfermería o como medicina, sino que se determina en buena medida también por elementos incluso arquitectónicos, económicos, y bueno, me alegra muchísimo que podamos hoy establecer este diálogo. Les invito, por supuesto, a que interactúen con nuestra invitada, la doctora Esmeralda Soledad Covarrubias López. Les leo su pequeña reseña, no sin antes agradecerte, Esme, por estar aquí. Esme es profesora aquí en la UAM y le hemos invitado ya un par de ocasiones a las charlas y estoy a nada de lograrla convencer de que además imparta docencia en el tronco interdivisional el próximo trimestre, pero ella está convencida. Lo que pasa es que su jefatura no, en el caso de que siempre es muy demandada para las clases y estamos ahí siempre en rebatinga, pero ojalá que el próximo TIT Esme esté impartiendo docencia en las aulas del edificio BB. La doctora Esmeralda Covarrubias es profesora titular de nivel C de tiempo completo en el Departamento de Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de esta universidad, la Unidad Xochimilco de la UAM. Realizó su doctorado en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Además de eso, porque esta nos las mandó seguramente en su enorme humildad, nos mandó 3 renglones, pero su trayectoria en términos de vinculación de la universidad con comunidades es muy amplia. Está actualmente en la coordinación de la maestría en enfermería de práctica avanzada, con quien además hemos interactuado, y ella junto con su grupo está ahora implementando una reforma al programa de estudios de la maestría que nunca es cosa fácil. Así que bueno, yo estoy muy feliz de que podamos dialogar contigo, Esme. Gracias, bienvenida al TIT, por supuesto, una vez más. Y la invitación es nuevamente que ustedes tengan la confianza. Esme es suficientemente gentil para responder a ustedes. Les decía que la salud colectiva es uno de los temas que hemos colocado en nuestro programa actual, que entró en vigor hace 3 trimestres, el que ustedes están cursando. Y bueno, ojalá que esto nos permita, y yo diría incluso para nivel de docentes, porque cuando uno que no es de biológicas le toca atender el tema de salud, pues se complica. Así que siempre es muy positivo que alguien experta en esta temática pues nos pueda dar una dirección. Así que, bueno, Esme, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha. Si no... Mira, ahí está. Ya. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta cuando me contactaron y me platicaron de la posibilidad de estar aquí. En realidad yo
pues gustosa de poder estar nuevamente en el tronco interdivisional. Platicaba que yo estoy aquí en la universidad desde hace 16 años y pues realmente solamente he tenido la oportunidad de estar en el TID una vez, y pues yo estoy muy deseosa de poder tener una segunda, tercera oportunidad. Realmente sí estoy completamente convencida y cada vez más de la necesidad de fortalecer el sistema modular. Un poco agregando al currículum que leyó Roberto, en realidad, bueno, agregando para que se contextualice desde dónde pues voy a platicar. De formación soy licenciada en enfermería y obstetricia, o sea, sí vengo de una formación de las ciencias biológicas y de la salud, y después estudié la maestría en medicina social aquí en la UAM Xochimilco, y después, bueno, ahí digamos que el abordaje de la salud desde una mirada perspectiva mueve la formación de quienes estamos en el área, por ejemplo, de enfermería, ¿no? Y de ahí en el doctorado, bueno, pues el doctorado que leyeron, que ahí más bien estuve en el campo de la historia y filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante comentarlo porque desde esos lugares estoy, o más bien preparé como mi plática del día de hoy, ¿no? Que tal vez va más como a un sentido epistemológico más que de pensar en las ciencias biológicas, pero para mí digamos que de ahí nació un poco mi necesidad de poder estar aquí y compartir con ustedes. Entiendo que máximo tenemos 1 hora, yo espero solamente hablar lo mínimo necesario para que después podamos tener la oportunidad de dialogar, de compartir, de entrarle incluso a la discusión si es necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el título de mi presentación se llama así: Salud, múltiples conceptos, múltiples prácticas. Reitero, en realidad sí, el pretexto es el concepto de salud, pero a mí me gustaría que pudiera ser salud, pudiera ser cualquier otro constructo, ¿no? No sé, enfermedad, o puede ser el tema de la violencia, o puede ser los ovnis, o por la silla, o lo que sea, ¿no? Como que estas discusiones o lo que voy a compartir en realidad se puedan trasladar a otros objetos, sujetos, fenómenos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba pensando cómo iniciar esta plática, y entonces sucedió algo interesante el fin de semana con mis sobrines, cuando estaba desayunando con ellos y ellas, y empezamos a hablar de las tortillas, de los colores de las tortillas, ¿no? Y entonces platicábamos pues que había la tortilla amarilla, ¿no? Y también la tortilla azul, ¿no? Y entonces yo les platicaba que pues también existían maíces de otros colores, ¿no? Y bueno, al principio ellas dijeron, no, pues seguramente le ponen colorante, cosas así, ¿no? Entonces busqué regularmente las pláticas que tengo, a veces pues busco, y la primera imagen que me salió fue justo esta. Entonces se las mostré y les dije, mira, ¿no? Todos los colores de maíz que existen, etcétera, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención la respuesta de una de mis sobrinas. Yo tengo 2 sobrinas y un sobrino. Y la sobrina más pequeña, su respuesta fue, pero esta es la real, ¿no? Y entonces a mí se me hizo bien interesante, porque dije, sí, creo que esto es lo que así voy a iniciar la plática del miércoles, ¿no? Y porque mi respuesta se llama Aranza, y le digo, bueno, Aranz, es que, bueno, el hecho de que nosotros conozcamos este maíz, eso no significa que no existan maíces de otros colores. Y como a veces me dan mi avión, pues así como, sí, está bien, ¿no? Pero yo creo que es como la esencia de mi plática del día de hoy, ¿no? El hecho de que nosotros conozcamos que existe un concepto de salud que es dominante, que es el que más predomina, que es el primero que podemos encontrar cuando googleamos, eso no significa que no existan otras formas de pensar. Repito, puede ser la salud, el ovni, la silla, la violencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este sentido, el concepto de salud dominante, es decir, el maíz más dominante, al menos en mi familia, ¿no? O en una familia que tenemos del maíz amarillo blanco, ¿no? Pues digamos es este concepto, ¿no? Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o invalidez, ¿no?
Esta es una definición que viene de la Organización Mundial de la Salud, que es de la década de los 40, finales de los 50, que también se ha complejizado, digamos, también lo estoy simplificando mucho aquí, se han metido cuestiones, por ejemplo, la dimensión espiritual, que la clasificación de lo mental, etcétera. O sea, también se ha hablado de que la OMS ha hablado de hablar de bienestar y no sé, o sea, sí se ha complejizado, pero en términos generales me parece que sigue estando como la base esta letanía, ¿no? Quienes estudiamos carreras del área de la salud, ¿no? Cuando nos preguntan el examen, ¿cuál es la definición de la OMS? ¿No? Así uno se lo tiene que aprender. Un estado de bienestar físico. O sea, es una letanía que sí o sí hay que saber, ¿no? Sin embargo, como les decía, en realidad me parece que pues hay muchas maneras de comprender en este caso la salud, e incluso complejizando un poco más como la figura de los maíces, de los colores de los maíces, incluso en un mismo color, pues también hay muchas formas de pensar, ¿no? Podemos pensar que el color amarillo a lo mejor es una definiciones filosóficas o definiciones más históricas o definiciones más económicas y políticas, pero aún así dentro de un mismo color también vamos a encontrar diversos matices, ¿no? Que nos llevan a complejizar, repito, en este caso, que es la salud. Pero el problema, bueno, cambiemos la palabra problema. El tema, ¿no? Es que incluso en el mismo concepto de diversidad también hay un problema. El tema es que dentro de la palabra diversidad, digamos que se invisibiliza, ¿no? Que puede haber muchas formas de pensar, pero hay una dominante. Que ese es un concepto, esa es, es la crítica que se le hace a la palabra de diversidad. Podemos decir si hay muchos, pero borra o invisibiliza de que de todos esos muchos, ¿no? Siempre va a haber o regularmente hay una forma dominante de pensar o de definir, ¿no? o de posicionarse frente a algo o a alguien. Y esa es una de las cosas que se tendría que problematizar, porque además, ¿desde dónde esa definición se vuelve hegemónica? ¿A partir de qué? A partir de que alguien lo dice, a partir de que se sostiene a lo largo de la historia, a partir de que, ¿no? Un pensamiento o una forma de mirar las cosas es lo que predomina y se sostiene a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, dije, bueno, voy a googlear rápidamente, así pongo salud y a ver qué imágenes nos aparecen, ¿no? Y entonces pues dije, voy a hacer captura de pantalla sin hacerle ninguna modificación, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿qué podemos ver aquí? ¿No? Lo primero que aparece cuando ponemos salud, en realidad vemos, lo que predomina incluso es el corazón, ¿no? Porque además decía, teniendo 78 órganos, o gente que dice que hasta tenemos más de 80, o incluso si integramos más estructuras, hasta dicen 200 o 300 órganos, ¿por qué el corazón se vuelve predominante, ¿no? Repito, teniendo tantos órganos, ¿no? Es el corazón. Pero además parece que tenemos como estas figuras en lo que hace rato decía Roberto, ¿no? Pareciera que la salud solamente es como un objeto de estudio o un fenómeno de la realidad que prácticamente está en quienes estudian, quienes tienen una bata blanca, ¿no? O sea, en la medicina o en la enfermería. E incluso aquí también se invisibilizan, se hacen invisibles, pues un montón de personal de salud sanitario que también forma parte del equipo de salud, pero que no necesariamente se refleja en una primera línea, ¿no? Por ejemplo, nutriólogos o estomatólogos, o sea, un montón de figuras parece que se reducen prácticamente primero a la medicina y después pues a la enfermería, ¿no? Entonces, eso es lo que me salió como salud. Y después dije, voy a buscar atención a la salud. Y yo dije, pues prácticamente creo que tampoco es que vea un cambio, una diferencia, ¿no? Seguimos viendo también batas blancas, seguimos también viendo estetoscopios, seguimos también viendo por ahí uno que otro corazón, etcétera, ¿no? O sea, pareciera que también se empalma, ¿no? Incluso entre pensar salud, porque incluso digo, si ahora dije, voy a poner salud, voy a poner atención a la salud y voy a poner atención a la enfermedad, ¿no? E incluso si ustedes se fijan, la primera imagen es prácticamente, entre esta que es atención a la salud y esta que es atención a la enfermedad, la primera imagen es prácticamente la misma, ¿no?
Entonces, me parece bien interesante cómo en realidad parece que empalmamos la idea de salud con la idea, pues, de enfermedad, ¿no? Y bueno, por ahí también vemos algunas células, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¡ay! Perdón, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Spoiler, ajá. Digamos que, yo digo, ¿a qué responde? Obviamente sí, o sea, la idea de la manera en cómo estamos en este momento pensando la enfermedad, claro que tiene un contexto histórico, ¿no? Porque la salud no siempre se ha pensado de la manera en que hoy mismo la pensamos, o sea, no siempre ha existido la definición de la OMS, no siempre va a existir, a lo mejor va a tardar uno que otro, pero tarde o temprano también se va a ir moviendo esta definición. Entonces, digamos que las definiciones o la manera de mirar tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Y ahora, no quiero meterme más, pero también tiene que ver con la manera en cómo se piensa el sujeto, cómo se empieza la persona, el entorno, o sea, otros conceptos más que ahí se van ensamblando para que finalmente pues tengamos esta definición de salud y pensemos que es como un objeto que se tiene que ver en instituciones médicas, ¿no? Entonces, es como, supongo que en algunas de sus sesiones de las clases del TID sale esta palabra paradigma, ¿no? Como estos pensamientos, este conjunto de teorías, valores con los cuales uno se va explicando el mundo. Y a partir de esa manera en cómo se explica el mundo, ¿no? O se va más allá de solamente decir, tenemos esta u otra, tenemos la definición X o tenemos la definición Y, ¿no? Sino que más bien la manera en cómo pensamos un determinado constructo es la manera en cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tiene importancia reflexionar sobre cómo pensamos un determinado concepto. Si pensamos que la salud es un asunto médico, entonces de esa manera vamos a construir instituciones, vamos a intervenir el cuerpo, vamos a formar al personal de salud, ¿no? Entonces les voy a compartir un minuto y medio de un video que regularmente veo con el estudiantado, bueno, doy clases sobre todo en la licenciatura en enfermería y cuando retomamos cuestiones de investigación, pues es uno de los videitos que, pues que vemos. Así que ahora sí les voy sin spoiler, en cuanto lo logre poner, y ya no sé cómo ponerlo. A ver, se le pone... perdón. Todo el mundo ha visto esta película, o todo el mundo, ¿sí? ¿Sí? Es Monster Inc., ¿no? Y de manera de contexto, ¿no? Bueno, rápidamente el contexto. O sea, es un mundo, así como toca verlo el fin de semana. Es bien interesante, ¿no? De manera muy breve, ¿no? ¿O alguien quiere explicarlo? ¿Alguien lo quiere explicar de qué trata el contexto? Va. Sí, gracias. Pues básicamente es un mundo lleno de monstruos y por lo que creo que quiere dar a entender el video es que la niñita es ajena a este mundo, entonces por eso mismo los monstruos tienen como miedo de pues algo nuevo, ¿no? Y que los pueda llegar a afectar. Claro. Básicamente creo que es el contexto. Prácticamente, o sea, es un mundo en el que el peligro, ¿dónde está depositado? Ajá. ¿En dónde está depositado el peligro? En la niña. En las infancias. Bueno. En este caso en la niña, porque logra pasar al mundo de los monstruos, ¿no? En lo infantil. Sí. Pero en general, todos los infantes y las infantes, todo lo humano es lo peligroso. Vale. Es como la esencia, ¿no? Entonces, lo normal. Exactamente. Lo normal en ese mundo es que lo humano es lo peligroso y las infancias es lo peligroso. Pero en este caso, esta niña logra pasar al mundo de los monstruos, ¿no? Y entonces es justo, la escena que vamos a ver es un restaurante donde públicamente, ¿no? Se sabe que la niña pues está en el mundo de los monstruos, ¿no? Entonces ahora sí. ¿Ahora qué hago? No logro. Hay que regresarlo, hay que ponerle así.
confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia. No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí. ¡Un niño flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. En mi opinión profesional, es tiempo para... ¡Pánico! Okay. Ya recordaron, porque ya ni me acuerdo de qué año es esta película, pero ya tiene un ratito, ¿no? Ajá. Bueno, la verdad es que esta película me gusta muchísimo porque además podemos, creo, pasar mucho tiempo de analizar varias cosas, ¿no? Pero lo que quiero ahorita resaltar es que hay una idea. El peligro está en la niña, ¿no? En las infancias. Y a partir de esa idea hay toda una organización social, ¿no? Se crean prácticas para poder evitar lo peligroso. Incluso se crean instituciones, porque existe una fábrica de asustadores que para tener energía a partir de los gritos de los infantes y las infantes, ¿no? Entonces se crean profesiones también, porque esa es la Monster Inc. 1, pero Monster Inc. 2 es en la universidad. Entonces también se crean profesiones y una universidad en donde se crea la carrera de asustadores y asustadoras, ¿no? O sea, se crean profesiones a partir de esta idea de lo peligroso está en las infancias. No sé si logro un poco ir transmitiendo un poco por dónde voy. O sea, la manera de cómo estamos pensando la salud es la manera de decir, creemos hospitales. Creemos personal vestido de blanco, ¿no? Y además, en el caso de enfermería, que se agarren aquí el chongo, ¿no? O sea, a partir de una idea, hay un despliegue de prácticas y que además también tienen que ver con cuestiones económicas y políticas, porque ahí también van a ir construyéndose las leyes, las normas, los reglamentos, la manera en cómo nos debemos de comportar incluso en un hospital, etcétera, 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 etcétera. ¿Va? Entonces, ese es, repito, como la importancia de poder reflexionar por dónde estamos mirando y pensando pues, el mundo. Regresando un poco al tema de la salud, ¿no? Hay un autor que se llama Peter Angleton. Repito, hay muchísimas maneras de pensar la salud, autores y autoras y desde diferentes perspectivas, así que no me interesa en este momento hacer como una especie de estado de arte. Sin embargo, esta clasificación de Angleton me parece interesante porque dicen hay muchas definiciones que son negativas, es decir, definiciones que se han asociado la salud con la enfermedad. Y hay definiciones positivas que se han asociado, por ejemplo, a es un estado ideal, es bienestar, es una habilidad personal, ¿no? La base del potencial personal, etcétera, ¿no? Repito, esto es interesante porque si nosotros tuviéramos una definición, por ejemplo, de salud, de bienestar, ¿no? Este estado de bienestar incluso lo podríamos, a lo mejor no de manera permanente, pero sí a lo mejor por momentos de la vida, pensar que incluso este bienestar puede estar en una persona que tiene una enfermedad o un daño, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Entonces, es decir, que puede ser una persona que es saludable aunque tenga una condición de enfermedad. O sea, esto abre la posibilidad de decir, parece que pudiera haber como un empalme entre, hay una enfermedad, pero también hay salud, ¿no? Entonces, lo pongo un poco, por ejemplo, como ejemplo para decir la manera en cómo pensamos la salud puede desplegar, repito, un montón de prácticas, de ideas, de pensar, pero también como sujeto de experimentar, ¿no? Determinadas situaciones en la vida, ¿no? Si yo de momento también voy pensando la salud en términos de bienestar, aunque a lo mejor tengo una etiqueta de enfermedad, estaré viviendo esa enfermedad desde otros lugares, ¿no? Entonces, no solamente como de manera externa al sujeto, sino de manera también como personal, cómo se van viviendo determinadas experiencias de vida, ¿no? Entonces, repito, esas son múltiples formas, ¿no? Este es un fragmento de un libro de Villoro, un libro muy bonito, ¿no? Y bueno, aquí pongo una pregunta que él expone en este libro, pero podemos decir, ¿por qué crees que Cuauhtémoc sufrió el tormento? ¿No? Pero podemos decir, ¿por qué crees que la salud se piensa de determinada forma? ¿O por qué crees que pongan lo que quieran, ¿no? Y entonces él pone como 3 opciones, ¿no? Porque lo aprendí en la escuela,
Esto es bien común en enfermería o en medicina, cuando de momento hablamos de una patología. Oye, ¿de dónde sabes eso? Ah, me lo dijo el médico, ¿no? Entonces es bien común que porque lo dijo el médico se dé como autoridad, ¿no? Respuesta número 2, porque todo el mundo lo crees y si yo no lo aceptara me tendrían por ignorante, o un necio o un loco, ¿no? ¿Cómo voy a pensar que la salud se puede pensar de otra manera si lo está diciendo la OMS, ¿no? Respuesta número 3, porque hay testimonios fehacientes de la época que lo afirman y no se ha encontrado ninguno que lo niegue. Esto me recuerda mucho a, pues porque lo dice la ciencia, ¿no? Porque hay evidencia científica, ¿no? ¿Cómo voy a cuestionar si me están diciendo que este jabón mata al 99.9999999999 más de gérmenes, comprobado científicamente, ¿no? ¿Cómo lo voy a negar, ¿no? Sin embargo, aquí un poco la invitación, bueno, uno podría decir, bueno, ¿por qué, no? Villoro también dice, se trata de una cuestión de creencias, ¿no? Regularmente, pues, vivimos por concepciones heredadas, ¿no? Las cosas siempre han sido así, ¿no? En la escuela, si nos dicen, define en un examen, ¿no? Define o expone la definición de la OMS, entonces uno pone pues la letanía, ¿no? Entonces regularmente vivimos por concepciones heredadas que no siempre pues tenemos esta posibilidad de estar cuestionando y reflexionando. Sin embargo, pues la idea un poco o la invitación, hace poco leía a un sociólogo, Hugo Semmelmann, y él decía pues hay que hacernos preguntas, ¿no? Y este también es un ejercicio que regularmente pongo en el grupo el primer día del trimestre y ponemos esta imagen, ¿no? Y entonces yo lo primero que les digo, hagámonos preguntas, y es algo que más bien aquí me gustaría pues hacerle a ustedes. Hagámonos preguntas acerca de esta imagen. Por ejemplo, ¿quién diría una pregunta? ¿Qué hay detrás? El ejercicio es, hagámonos preguntas. Las respuestas no importan. Lo que importa es la pregunta. ¿Qué tal si es un, qué es? ¿Qué tal si es un meteorito? No va a quedar en el audio. Ok. ¿Sí? No, okay. No quiere, pero dijo que era un meteorito. ¿Qué tal si es un meteorito? Perdón que esto Perdón. Si no, la gente que nos sigue en el Facebook no puede escucharnos. Perdón. ¿Por qué una piedra? ¿Por qué es una piedra? ¿Por qué se le llama piedra y no se le llama? ¿De dónde es esa foto? ¿De dónde es esa foto? ¿Quién tomó esa foto? ¿Cómo saber si la imagen es de inteligencia artificial o es real? ¿Cómo saber si es real? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegó ese objeto, piedra, meteorito ahí, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cuál es la composición? Sí, se escucha. Sí se escucha, pero no lo último ya no se escuchó. ¿Cuál es su composición química? ¿Cuál es su composición química? ¿Por qué hay pasto? Porque hay pasto. Porque hay un camino. Ajá, ok. Ajá. Además, una última. ¿Realmente hay una foto? Realmente, esa, ¿no? Es una pregunta bastante filosófica. Ajá. Ajá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es una pregunta? ¿Por qué nos estamos preguntándolo? Ajá. Pero es bien interesante porque además el tipo de preguntas también nos habla desde dónde también miramos el mundo. A lo mejor decíamos, ¿qué alma de nuestros ancestros está ahí en esa piedra, por ejemplo, ¿no? Como que es una pregunta a veces más ajena porque pareciera que también las preguntas que nos hacemos tienen que ver con a ver qué se puede ver, qué se puede tocar, qué se puede, ¿no? Entonces, pero preguntas un poco incluso hasta metafísicas, ¿no? Así a veces creo que se nos hacen un poco más alejadas de lo que se nos pueden ocurrir, ¿no? Entonces, el hacerse preguntas en realidad tiene que, nos lleva como una dimensión más epistémica, ¿no? Es una palabra un poco tal vez muy abstracta, pero dice la idea es hacernos preguntas, es llevar a hacernos preguntas a un plano epistémico.
Y aquí es donde les digo que entra Hugo Semmelmann, porque dice, bueno, es importante hacernos preguntas, es importante entrar a un plano epistémico, pero estas preguntas no solamente tendrían que estar, dice, es como un iceberg, ¿no? Es importante hacernos preguntas en la punta del iceberg, pero también es más importante hacernos preguntas lo que hay debajo del iceberg, ¿no? Por ejemplo, muchas de las preguntas que ustedes hicieron a lo mejor estarían en la punta, pero a lo mejor otras estaríamos abajo. Esto que les decía, ¿por qué nos hacemos determinadas preguntas y no otras? ¿No? A lo mejor esas están por debajo del iceberg, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante hacerse preguntas? Esto equivaldría a hacernos la pregunta, ¿por qué es importante pensar epistémicamente? Y por lo menos creo que identifico dos razones. Una, porque es una manera en que el conocimiento se mueve, ¿sí? En la manera, si no nos hacemos preguntas, el conocimiento lo único que va a hacer es una repetición, ¿no? Y va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo. Entonces, la manera en que un campo de conocimiento puede moverse, y no estoy diciendo a que si se mueva bien o mal, sino más bien que se pueda mover a otros lugares, es haciéndonos preguntas. Entonces, me parece que esa sería una primera razón. En este caso, por ejemplo, ¿qué es la salud? Nos llevaría a pensar si realmente enfermería, medicina, etcétera, tiene que ir por ahí o tiene que ir por otro lado, por ejemplo, ¿no? Pero la segunda razón, que está también articulada, es porque realmente vivimos problemas muy complejos, ¿no? Y que entonces esto nos obliga, incluso ética y políticamente, a que los campos de conocimiento nos hagamos preguntas para poder resolver problemáticas que hoy en día pues tenemos, y repito, no son problemas que son locales, incluso son problemas a nivel global, ¿no? Estamos hablando de la contaminación, de la escasez de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia un poco de hacernos preguntas, no solamente para que brille una disciplina u otra, sino más bien para poder atender y hacer frente o pensar en opciones de resolución de problemas tan complejos que vivimos en la sociedad. Ya voy a ir cerrando, más bien con estas dos citas. Una es de Marina Garcés, una filósofa española, ¿no? Que me encanta mucho su trabajo, y dice: abrir una región ontológica con reglas propias e incompatibles con la primacía de la mirada del pasado sobre el conjunto de la eternidad, o dicho de otro modo, con concepción intemporal de la verdad, es imposible. O sea, es importante hacernos, repito, preguntas. Y estas preguntas no siempre son compatibles, o no siempre tienen una lógica con la manera en cómo se nos ha presentado el mundo. Y esta última también cita, ¿no?, que viene sobre todo de Lakatos, dice: si el ser humano ha podido avanzar en el conocimiento, ha sido porque se ha atrevido a pensar en contra de todo lo que estimaba verdadero y cierto. Eso es algo muy profundo, atreverse a estar en el desasosiego, a perder la calma, a perder la paz interior, tan simple como eso. No siempre es tan fácil de verdad moverse a las estructuras que no siempre nos han dicho. Si nos han dicho que el mundo es rosa, si nos han dicho todo el tiempo que las infancias asustan, ¿cómo de momento me vienes a decir que podemos ser amigues, no? Quien no se atreva no va a poder construir un conocimiento. Entonces, bueno, con esto en realidad terminaría yo esta primera parte. No termino todavía. Más bien, quería también hacer pues presentar este flyer, ¿no? Porque bueno, yo cuando lo vi, de verdad agradezco mucho a la persona que lo hizo con todo el corazón, lo agradezco, pero yo pensaba, bueno, pues ojalá llegue un momento en que cuando me inviten a dar otra vez esta plática pueda tener un animal, una ardilla, una silla, un ovni o lo que sea, y que aún así podamos decir, esto también es salud, ¿no? Y bueno, pues con esto más bien cerraré esta primera parte y podemos dialogar. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para... Y bueno, Alexis ya tomó nota, la siguiente vez hará algo con una ardilla. Muchas gracias. Abrimos, por favor, preguntas, comentarios, está ya. Ahora, levanta la mano y nos acercamos, por favor. Una pregunta directamente hacia usted. ¿Usted cómo podría considerar la salud en concepto? Pues si quieres tomamos varias. Buenas tardes. Una Hola. pregunta. ¿Para usted qué relación tiene salud y pensar? Para usted. Bueno, que se animan, ¿sí? Ya creo que... No, pero es que tenés que formulando.
¿Usted considera que puede ayudar en la salud, sobre todo lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial, los medios y todo este descubrimiento? Siempre tiene una pregunta. ¿Sí? Bueno, ahí está. Mi pregunta es, ¿qué es la ontología? Gracias. No es una pregunta como tal, pero a mí me pareció muy interesante el cómo asoció el concepto de salud con, bueno, cómo se asocia el concepto de salud con enfermedad, y también quería como dar énfasis en que a veces se da a entender que una persona delgada a una persona gorda tiene menos problemas de salud que una persona gorda, por ejemplo, que puede estar en condiciones perfectas que una delgada. Y quería saber como su opinión acerca de ese tipo de concepto. Sí, puede desarrollar mejor el concepto epistémicamente, pensar epistémicamente. Eso tenían que haberlo visto en clase, jóvenes. Una ronda. Ya. Sí, si en el siglo XIX se pensaba a la medicina, a la salud en términos de un médico y un paciente, en el siglo XX vimos que la salud se pensaba en términos de una enorme cantidad de hospitales, una atención a la salud masiva, burocrática del Estado. Entonces la pregunta sería la siguiente etapa que viene para las ciencias de la salud o las profesiones de la salud o para la medicina en concreto. Si es que va a haber una tercera etapa. Ya. Wow, súper preguntas. No, la verdad es que son preguntas bien interesantes y además a mí me parece como bastante complejas, ¿no? Complejas, que yo creo que incluso tendríamos poder hacer un seminario con todas estas preguntas. No sé si las voy a poder responder todas, a lo mejor dicen, está reprobada, no importa. No importa, porque en realidad creo que más de decir preguntas, si uno tiene palomita o tache, creo que lo importante es que uno vaya compartiendo lo que va pensando y que ahí podamos también aprender a vivir en la incertidumbre un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi concepto de salud? Yo lo vengo pensando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que en otro momento lo he dicho. Para mí, yo creo que por ahí también están dos amigas y profesoras aquí de la carrera, está Carla Reyes y Damaris Escobar. Venimos de una formación de enfermería y después nos hemos familiarizado con otras disciplinas. Y entonces a veces resulta muy doloroso o muy inquietante que, te repito, todo el tiempo nos formamos bajo un concepto de salud y desarticularlo, ¿no? No ha sido como tan sencillo. Entonces, en realidad nos hemos movido también mucho de decir, y no sé si necesariamente incluso tendríamos que decir la salud o conceptualizar la salud. Por ahí hay una autora del giro emocional, está Sara Ahmed, que dice, a lo mejor más que pensar qué son las cosas, tendríamos que decir qué hacen. ¿Qué hacen estas formas de pensar? ¿No? Bueno, ella lo piensa un poco en las emociones, de decir qué son las emociones, más bien qué hacen las emociones, ¿no? Entonces a veces lo pienso que no sé si necesariamente tengamos como decir esta es la definición, esta es la nueva definición, porque si no volveríamos a caer nuevamente en decir lo hegemónico tendría que ser ahora mi manera de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que te podría decir? Que definitivamente la salud ya la he movido en términos más allá de la cuestión biológica. También creo que dentro de este cuadrito que les decía de las definiciones que se alejan un poco de la enfermedad, creo que sí me ubico un poco más en pensar en cuestiones de bienestar, ¿no?
vengo también de la medicina social y también pensar en las determinantes, por ejemplo, de salud, ¿no? Económicas, políticas, ideológicas, ¿no? Y entonces que en este sentido, ¿no? A lo mejor la salud viene siendo como algo que está asociado al bienestar, que no necesariamente puede ser compartido, o decir que mi estado de bienestar puede ser compartido con el tuyo, ¿no? Entonces, en ese sentido tampoco podríamos tener como una lista de decir esto y esto te da salud, ¿no? Por eso te digo, no te voy a contestar, pero más bien como ir aventando algunas ideas. ¿Qué sí te podría decir? Que la salud no la ubico únicamente en profesiones del área de la salud. Yo creo que todas las profesiones tienen algo que hacer, que decir, en la salud de la arquitectura, la sociología, la antropología, o sea, absolutamente la abogacía, absolutamente todas las profesiones tienen que ver con la salud. Por eso creo que enfermería y medicina no tendrían, habríamos que pensar por qué están en una determinada división y no están en otra, creo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre salud y pensar? Bueno, a ver si... yo creo que tiene que ver con cómo yo no sé si es la relación o más bien creo que pienso sobre todo en la intervención. O sea, la manera, repito, en cómo se piensa la salud es la manera en cómo se va a intervenir. Un poco como en el video, si yo pienso que esto es peligroso, entonces me pongo mis guantes, ¿no? Si yo pienso que la salud es de una determinada forma, entonces llevo vacunas, ¿no? O llevo a lo mejor otra cosa. Entonces creo que la relación tiene que ver con la implicación, con la cuestión de la práctica, de los haceres, ¿no? En la relación con el mundo. Ahí más bien pienso como este vínculo, ¿no? Y bueno, ¿qué es un poco lo que dicen por allá de la salud también de los cuerpos? No sé si ustedes conocen o han escuchado un movimiento que se llama Salud en todas las tallas, ¿no? Es un movimiento que sobre todo viene de los estudios críticos de la gordura, ¿no? Y pues que se ha cuestionado pues esta idea de pensar que solamente un cuerpo delgado, atlético, ahí está la salud, ¿no? Y entonces se han hecho también incluso pues han buscado también evidencias de decir no, o sea, también hay salud en corporalidades robustas, en corporalidades gordas, ¿no? O sea, porque además eso tiene que ver con el índice de masa corporal. Dicen, el índice de masa corporal en realidad se midió en personas, en atletas, y no necesariamente en personas con cierta tejido adiposo. Entonces dice, pareciera que hay una confusión porque estos cuerpos de los atletas en los músculos se trasladó a la grasa. Y entonces, pues desde ahí se han impuesto un montón de medidas, políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que estoy en el grupo de desarticulemos la idea de la delgadez, etcétera, con una cuestión de salud, ¿no? Incluso pensaba, hace rato decíamos, la cuestión histórica, ¿no? O sea, todavía en la década de los 80s, 90s, o incluso a lo mejor algunos de ustedes, en sus familias, cuando ven a un infante muy delgado, dicen, está enfermo, ¿no? Y cuando de momento empieza a agarrar peso, mira, se ve más sanito, ¿no? O más sano. Entonces creo que todavía está muy instalada la idea de la corporalidad con la idea de saludable o enfermo, ¿no? ¿Qué es la ontología? Pues es una manera de explicarse el mundo. Nuevamente, por eso la película de Monster Inc. me encanta, ¿no? Porque uno podría decir, a ver, ¿cuáles son como los elementos ontológicos? ¿Cómo se piensa que está construido el mundo? Si el mundo se piensa que está construido de chocolate, no sé, de mantequilla, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos pensando que está construido el mundo, ¿no? La vida, el mundo. Y más o menos por ahí, como la esencia un poco de las cosas, de la vida, ¿no? O sea, estamos hablando como más o menos como a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues ahí más bien después se articula a un nivel epistemológico, ¿no? Que tiene que ver con qué preguntas nos hacemos, cómo pensamos que podemos conocer ese mundo que creemos que está construido de determinada manera, y después pues ya un nivel como tal metodológico, ¿no? Que son como tal las herramientas, ¿no? De generación de conocimiento, etcétera, ¿no?
Creo que, repito, si pensamos esta en cuestión de la ontología en esta película, yo creo que son dos películas que yo pienso. Esta que es Monster Inc. y esta película de, ¿cómo se llama? Algo así de Willy, no, la de Fábrica de Chocolates. Ah, esa. Es que en mis tiempos se llamaba de otra manera, entonces siempre confundo los títulos. Por ejemplo, hay una Charlie y la fábrica de chocolate, claro. Ajá. Y entonces hay una escena en donde está el río y el río lleva chocolate y entonces, ¿no? Ajá. Entonces es ontológicamente cómo pensamos que está construido el mundo. Si podemos agarrar y deshacerle un árbol y decirle me como tu fruto o como sé que hay un alma, entonces le pido permiso para antes de darle una mordida, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaría ubicando como esta idea de lo ontológico, ¿no? ¿Qué más me faltaría aquí? ¿Cuál es la siguiente etapa? Pues creo que la cuestión de salud nos lleva también a pensar en cómo se piensa el cuerpo, ¿no? En las diferentes, a lo largo de la historia, ¿no? Creo que estamos, dice Nicholas Rose, ¿no? En un nivel molecular, ¿no? O sea, como que el cuerpo lo estamos llevando también a un nivel molecular. A veces ni siquiera en el siglo XIX, todavía parte del siglo XX, como que necesitabas al cuerpo para decir, mira, palidez de tegumentos, como que, o sea, necesitamos al cuerpo físico. Hoy en día, en realidad, ni siquiera a veces necesitas al cuerpo, lo que necesitas es a nivel molecular, ¿no? Ajá, a nivel celular. O sea, a nivel celular te pueden decir si estás enfermo o no estás enfermo, aunque te veas como te veas. Entonces creo que eso también está llevando a un nivel, a una atención más a ese nivel molecular, ¿no? Que eso implicaría también crear otras formas, por ejemplo, hablando de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial, como llevar a formas diagnósticas distintas y a formas de intervención también distintas. Por ahí dice David Le Breton, ¿no? Adiós al cuerpo, ¿no? Entonces, creo que podría ir hoy entonces un poco por ahí, ¿no? A un plano más molecular. Y, no sé, creo. Ajá, va. Y bueno, igual si de momento alguien quiere tomar el micrófono y me dice, no, Esmeralda, yo creo que de verdad es que también sería muy rico. ¿Usted cree que todo el conocimiento sea cuestionable y respecto a la salud lo define como el estado de bienestar? Así que enfermedad sería aquello que afecta el estado de bienestar. Yo definiría enfermedad como no solo lo biológico, sino como todo aquello que afecte el estado de bienestar. ¿O usted cómo definiría enfermedad? Bueno, antes tengo entendido que se relacionaba la salud por ahí creo que del siglo XV, XIV, a las personas que tenían obesidad, porque justamente era como el ejemplo que dio, que era porque comían mucho, los reyes y pues así. Entonces, mi pregunta es si el concepto que tenemos de salud cambia conforme pasa el tiempo. El concepto que tenemos en este momento que nos presentó de la OMS, ¿usted cree que vaya a cambiar en algún momento? Y también sobre esta misma definición que tienes, que salud es a bienestar, pues me parece un poco redundante, que pues es prácticamente salud es salud. Entonces, siento que en el ámbito de la salud mental, pues no creo que quepa la palabra bienestar, porque no creo que estar bien todo el tiempo sea sano. Ok. Pues, Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo piensa usted que podríamos distinguir entre lo que sabemos y lo que creemos, por así decirlo? Porque tengo entendido que pues el conocimiento evoluciona, ¿no? Y de alguna manera, si creíamos antes que era algo, no sé, brujería, ¿no? Se me viene a la mente eso de abrir cuerpos. De hace muchos años se veía como brujería y hoy es medicina, ¿no? ¿Cómo podría diferenciar entre lo que cree
y lo que sabe. Gracias. Sí. Tenemos una más. Sí, voy. Bueno, vamos con el chico y luego contigo, Brisa. Por favor. Bueno. Allá, mira. Bueno. Sí. Ok. Yo quería saber qué concepto usted personal tomó como base para explicar los múltiples, o sea, qué concepto de salud tomó usted como base para pensar en diferentes conceptos de la salud. Porque obviamente hay diferentes opiniones. Yo por lo menos tengo la opinión, en la poca experiencia que tengo, que mi definición de salud es en una persona simplemente que no se ha analizado lo suficiente como para darse cuenta que está enferma. Yo me acuerdo que tenía el caso de una paciente de laboratorio, yo trabajo en laboratorio. Siempre venía muy emocionada porque nos decía que se quería hacer, era una paciente de Monterrey, nos decía que se quería hacer procedimiento estético, se quería hacer un montón de cosas. Le mandaron muchos estudios caros, estudios hormonales, estudios androgénicos, estudios de hormonas femeninas, todos realmente salieron relativamente bien. Un mes después regresó, en muy malas condiciones de salud, regresó dializada, tenía una bolsa de diálisis, estaba demacrada, de la cara pálida. Le mandaron obviamente a hacer estudios básicos para la revisión. Al fin y al cabo nos dimos cuenta de que no se había analizado lo suficiente los andrógenos. Entonces, cantidades elevadas de andrógenos, más aparte otras hormonas que ella tenía, provocaron un desajuste en su cuerpo que le llevaron a una falla renal por un tratamiento estético. Entonces, para mí ese concepto de salud simplemente es una persona que no se ha analizado lo suficiente como para saber que está enferma. Entonces, por eso quiero saber qué concepto de salud toma usted para derivar otros conceptos. Yo, sí se puede, yo. Pues si quieres y yo, y si quieres ahorita yo. Sí creo en los colores. Ya. O sea, sí es como por qué las enfermeras o enfermeros, lo que yo creo, no lo que es. Gracias. ¿Cerramos con alguna más? Bueno, es suficiente por el montón. Sí, un montón, lo suficiente para 2 días, para un trimestre, para reflexionar un trimestre. Pues igual estaré compartiendo algunas reflexiones que en este momento pasan, ¿no? Igual en un trimestre o en un año diré, ay, no es cierto, no, por ahí no iba, ¿no? A ver, déjame ver qué digo primero, porque además a ver si le entiendo a mis notas. ¿Todo se puede cuestionar? Yo creo que sí, yo creo que con todo y todo se puede hacer una pregunta. ¿Cuántas preguntas sacamos de una imagen de la piedra? O sea, y de hecho, si nos seguíamos, seguramente aquí hacemos un montón de páginas, ¿no? Entonces, yo sí creo que en realidad uno se puede hacer preguntas. Y al contrario, Paulo Freire, ¿no? Tiene un libro que se llama así, La pedagogía de la pregunta, ¿no? Si no me equivoco, y en realidad es cosas tan básicas de decir, a veces le digo al estudiantado, a ver, si pensemos que somos extraterrestres, ¿no? Y de momento vemos esto aquí y uno dice, ¿y esto para qué sirve, no? ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto qué es? Mira, se mueve, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si nos alejamos un poco y esto que es familiar, empezamos a estar en un lugar en que a lo mejor no es tan familiar, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas nos haríamos? Entonces, en este sentido, yo creo que nos podemos hacer preguntas hasta de una piedra, ¿no? Ahora, en términos de esto que comentabas de la salud, hay un autor, a mí en lo regular me gustan muchísimo los libros porque creo que damos muchísimos ejemplos acerca de la enfermedad, ¿no? Es Vigarello, se llama. Y bueno, tiene muchísima literatura, ¿no? Hablando un poco, por ejemplo, de la grasa, ¿no? Es un libro que se llama La metamorfosis de la grasa. Y entonces dice, hubo una época en la cual incluso ser gorda era bueno,
¿no? Porque estábamos hablando de un contexto en el que había, por ejemplo, mucha hambruna. Y entonces el símbolo de pertenecer a una determinada clase social, pues estaba en el cuerpo, estaba en corporalidades grandes, porque eso significaba pues que había, pues sí, había para comer, ¿no? Entonces, en realidad sí era positivo que pues, se tuviera grasa. ¿Había un límite? Sí, pero el límite no era un estudio de laboratorio, ¿no? El límite era no poderse mover para ir a la guerra, ¿no? O sea, tú tenías que ser corpulento, pero tenías que conservar suficientes movimientos, habilidad de movimiento para ir a la guerra, o ir a luchar, ir a cazar. Ese era como el límite, ¿no? Entonces, cuando yo reviso a veces ese documento con el estudiantado, le digo, imagínate cómo se organizaba una sociedad a partir de pensar que ser gordo gorda era incluso deseable. A lo mejor es cómo sería el cortejo, por ejemplo, ¿no? O los vínculos amorosos, eróticos a partir de esta idea, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta noción de enfermedad cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que esto lo quiero unir un poco a lo que dicen en los estudios de laboratorio. O sea, en este momento también pensamos que estas enfermedades tienen determinada, o sea, estamos hablando de la enfermedad, pero también lo estamos hablando de manera muy general, porque incluso cada enfermedad tiene sus propias lógicas, metáforas, etcétera. No es lo mismo decir, sí, yo tuve un diagnóstico del corazón, de una enfermedad cardíaca congénita o de un cáncer, a decir VIH, ¿no? A decir virus del papiloma humano, porque ahí se articulan también otras causas, por ejemplo, la cuestión de la sexualidad, ¿no? O sea, también me parece que hablar de enfermedad de manera muy general puede borrar como singularidades de cómo se piensa la enfermedad en un momento determinado, ¿no? Nuevamente pensando ahorita en Vigarello tiene también otro libro donde comienza a hablar, pero de las hemorroides, ¿no? Y entonces dicen, en esa época tener hemorroides, ¿no? Era como un símbolo de buena suerte, ¿no? Entonces, si tenías hemorroides, pues no te las querías quitar, ¿no? O sea, ¿qué hacía la medicina? Pues a lo mejor cuidaba para que no se reventaran, ¿no? Pero no te las querías quitar, ¿no? Entonces, repito, sí, o sea, históricamente, aunque se ha modificado la idea de enfermedad, o sea, sí se ha vinculado con una cuestión de daño, ¿no? Con una cuestión de negativo, ¿no? Como una cuestión que incomoda, o sea, sí, efectivamente, ¿no? O sea, y yo creo que ahí va un poco articulado de cómo pienso la enfermedad. Bueno, pues también pienso en cuestión de algo que no es tan positivo para un individuo o para una colectividad, y que eso, repito, puede cambiar, porque bueno, tú hablabas un poco de la salud mental, repito, no es blanco o negro, pero las discusiones que se han venido haciendo desde el orgullo loco, por ejemplo, ¿no? También me parece que ayudan a complejizar, por ejemplo, la idea de salud mental, ¿no? No es blanco o negro, en realidad me parece que es una complejidad, ¿no? de discusiones, ¿no? Repito, a lo mejor más bien pasa un poco también, no solamente cuestión de lectura, sino también una cuestión de vida propia, ¿no? O sea, la manera en cómo se viven enfermedades, se viven cuestiones. Creo que abrirte a hacer preguntas también te lleva a vivir tus propias experiencias desde otros lugares, ¿no? En investigación trabajo mucho con metodologías cualitativas, ¿no? Entonces, en algún momento cuando escuchas a personas diciendo esta enfermedad fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque resignifiqué esto, aquello, etcétera, eso también te hace repensar nuevamente si la idea de enfermedad necesariamente está asociada a una cuestión de bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, también habría que pensar si la cuestión de salud y enfermedad, la salud la ponemos en lo bueno y la enfermedad la ponemos en lo malo, ¿no? A lo mejor pensar en que estos matices todo el tiempo están entrando en diálogo, no sé, ¿no? Etcétera. Entonces, repito, no tengo como cuestiones ahí acabadas, y yo creo que nunca las voy a tener, en la medida en que cada vez que avanzo con una experiencia en investigación o esto, se me hace más compleja las cosas, ¿no? Porque sí, efectivamente, desde términos médicos, estoy segurísima que si aquí nos hacen estudios de laboratorio a cada uno o una de nosotras, saldremos por esa puerta con un diagnóstico, ¿no? Lo que tú quieras. Puede ser desde anemia, desde una infección, no sé, de vías urinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Que esos son un poco los peros que se le han puesto a la definición de la OMS. O sea, alcanzar el completo bienestar físico, mental y social, pues dice Carolina Martínez, una investigadora, dice es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Entonces, no sé.
A ver, déjenme ver qué más. Anoté por aquí. ¿Cómo sabemos qué creemos y cómo creemos que sabemos? ¿Cómo va? Pues en realidad desde los estudios de la ciencia dicen, pues yo creo que ahí se van empalmando, ¿no? O sea, lo que vamos creyendo, lo que vamos sabiendo es porque también están en nuestras posibilidades, en nuestro radar de lo que podemos y alcanzamos a ver, ¿no? Por eso le apuesto mucho a esa idea de la pregunta, porque creo que la pregunta también te va ubicando cuáles son tus límites de por dónde has estado mirando, ¿no? Y que a lo mejor las preguntas te puedan ir ampliando un poco más y que te digan, bueno, a lo mejor sé, ¿no? A lo mejor yo ya sé esto, pero sé que sé esto por la creencia que tengo, pero eso no significa que no crea que también existen otros maíces, aunque no, otros colores de maíz, aunque no los conozca, pero al menos considero esta posibilidad de que existen, ¿no? Entonces creo que ahí se va ahí como empalmando. ¿Y qué creo de los colores de blanco? Blanco. Bueno, yo la verdad es que sí tengo un tema y lo digo abiertamente aquí, y sobre todo también en foros sobre todo disciplinares, ¿no? En enfermería defienden mucho la idea de la cofia, la idea de el blanco, la idea de Florence Nightingale, y yo la verdad es que pues sí, o sea, es un devenir de la cuestión histórica. Hace rato hablábamos de concepciones heredadas, ¿no? Y decíamos, reproducimos y reproducimos y reproducimos, ¿no? Y yo creo que a veces ha pasado por profesiones, por ejemplo, como enfermería, que, por ejemplo, el blanco, pues desde 1900, finales del siglo XIX, ¿no? Que se crea la primera, bueno, 1905 que se crea la primera escuela de enfermería formalmente, pues me pareciera que vamos reproduciendo como una imagen de un enfermero, sobre todo enfermera, ¿no? Y que poco se logra mover, y cuando uno o la gente quiere mover, como que gran parte del gremio dice, ¿a dónde vas? Acá, ¿no? Ajá. La tradición, ajá. Por eso les decía, la manera en que se puede mover un campo de conocimiento es haciéndonos preguntas. ¿De verdad? Ajá. ¿No podemos vestirnos de otra manera? ¿No? El fuchsia, fosforescente, no sé, negro. Ajá, ¿no? Nos queda todos los tipos de piel, no sé. Ajá. Sí, un poco por ahí. Entonces, creo que se trata de... ¿Qué pienso? Pues que ojalá nos movamos. Si hubiese alguien más, comentario. Sí, Hugo, por favor. Cerramos esta ronda. Las preguntas llevan a una situación de inquietud, sí, y que tiende a querer resolverse. Sí. Ahora, lo que vemos es que sí nos podemos hacer preguntas, todas las preguntas del mundo. Preguntaron sobre la UAM, sobre por qué no pude entrar a la UNAM, que era lo que yo quería, en fin, todo esto. Pero hay un problema ahí, que podemos hacernos preguntas, pero no tenemos el poder para cambiar la realidad. ¿Verdad? Como que el mero hecho de hacernos preguntas no cambia la realidad. Sí cambia en el sentido de que la concebimos de manera distinta, pero no la podemos pasarla a la materialidad, al concreto, porque no tenemos poder como profesores, como estudiantes, como mujeres, como niños, para decir la realidad tiene que ser así e imponerla, pues, de alguna manera. Entonces, el límite de nuestra capacidad de cambio no está dada por el pensamiento, sino por una estructura política, social, que nos impide no solo pensar, sino ya que pensamos, pasar a cambiar las cosas. Y ahí es donde me parece que centrarnos solo en la pregunta no es suficiente. ¿Algún otro comentario? Por favor, Carla. Una pregunta rápida. Bueno, es que hay una teoría que dicen, ahora que mi compañera dijo sobre el color, hay una teoría que dicen que sobre el color que te gusta de acuerdo a tu salud mental. O sea, no sé, dicen por ahí, si te gusta el azul, eres un psicópata. No sé, eso es un comentario. No más ya. Es una teoría, no es real. ¿Alguna más? Mira, Luis. Ya me preocupé porque a mí me gusta mucho el azul. En verdad, en verdad. Bueno.
Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hicieron una pregunta, de un maestro, algo que en unas prácticas que llegué a realizar, estuve conviviendo con un docente y el docente me dijo, nosotros queremos apoyar a los adolescentes en el tema de la salud mental. Y me dijo, me quedó grabado eso, me dijo que como tal el sistema es muy grande, que a veces nosotros no podemos hacer nada como maestros porque hay un sistema. Entonces, ¿qué tan importante es la salud mental tanto para adolescentes como para nosotros que somos estudiantes universitarios? Porque en la adolescencia vivimos un proceso de transformación. A veces vivimos situaciones pero no sabemos cómo canalizar las emociones. Y algo que le comentaba a este maestro, nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque un maestro, por más que quiera apoyar a algún alumno, tiene un, una barrera que puede ser la propia familia, el propio director. Y no nos dan como que esa libertad para poder apoyarlos, porque a veces nosotros necesitamos a alguien, necesitamos hablar con alguien, poder expresar qué es lo que sentimos en una situación. A veces, si nosotros recordamos un poco nuestra adolescencia, podemos preguntarnos qué hubiéramos necesitado escuchar en ese momento. Nos ayuda a madurar, a aprender. Y algo que mencionaron hace ratito de los colores, hay algo que se llama psicología del color, pero es algo impreciso, porque no porque a ti te guste el negro eres una persona antisocial, no, cada quien tiene sus gustos, preferencias. Pero volviendo a lo anterior con una pregunta que realizaron, ¿es importante la salud mental? Sí. Yo pienso que sí, y es algo que en tanto universitarios, porque nos llegamos a frustrar, nos llegamos a renunciar a carreras por cumplir expectativas de otras personas. Yo pienso, personalmente, de que hay que darle enfoque a la salud mental de cada uno de nosotros, porque a veces nos perdemos, no sabemos qué hacer, si seguir con la carrera, si cambiarnos de carrera, si dejar la escuela, si experimentar el entorno laboral, pero realmente va a ayudarnos en algo. Es como una enfermedad, pero la enfermedad es una enfermedad que se va a propagar en ti como una frustración. Yo pienso eso, de que entre más nos adentremos en el entorno social, en una realidad donde llega a ser un poco cruel, nos empezamos a frustrar. No queremos seguir o ver un poco más allá y nos quedamos estancados. Ya no vemos más allá, nos conformamos. ¿Y qué pasa? Automáticamente nos volvemos parte de esa realidad. Entonces, pienso que en la UAM Xochimilco, cuando nosotros en este sistema modular nos conocemos con otras personas de otras carreras, compartimos pensamientos de otras situaciones, en vez de construir no solamente un proyecto, también nos construimos a nosotros mismos, aprendemos de uno, de otro, porque cada persona o cada cabeza es un mundo diferente, experiencias diferentes. Entonces, yo pienso que es importante nuevamente darle atención a la salud mental de cada uno de los estudiantes. Algo que llegué a comentar inclusive con muchos compañeros, muchos son foráneos, no muchos tienen a familiares cerca de nosotros. Por eso como que queremos renunciar y regresar con esas personas, porque a veces nosotros nos sentimos solos. Hay una diferencia entre estar solos y sentirnos solos, ¿no? Es importante la salud mental, es importante, sí, allá afuera hay una realidad que a veces sí nos va a golpear y nos va a tirar y nos va a frustrar, pero yo pienso de que el cambio que hagamos aquí con cada uno que está a nuestro alrededor, podemos tener la fuerza
seguir adelante. Y si necesitaríamos hablar con alguien, pienso que también sería importante una persona que se enfoque en el área de la salud mental. ¿Por qué? Porque una persona que tiene depresión, no sabemos cómo sea, puede estar feliz, puede estar risa y risa, pero realmente sabemos que está bien. Yo pienso que el cuerpo grita, el cuerpo al final expresa eso, que bajas de peso, que subes de peso, que te da alguna enfermedad como obesidad, anemia. Entonces yo pienso, o es mi pensamiento, de que tanto la salud mental influye con la salud de nosotros mismos, del cuerpo, porque al final el cuerpo es el que va a gritar eso. Tic nerviosos, por ejemplo, estás muy estresado, no te entregas un proyecto, ¿y qué pasa? Insomnio, tic nerviosos en el ojo, una cantidad pues indispensable de cosas que sufrimos, que el cuerpo al final grita, ¿no? Entonces pienso que va de la mano la salud mental con la salud, pues, en general. Nuevamente el cuerpo grita, el cuerpo se cansa. A veces pienso que debería haber eso, un acompañamiento para aquellas personas que realmente lo necesitan. Sería todo. Gracias. Bueno, sí. Gracias por compartir. Yo creo que más bien quisiera regresarme. Sí, yo creo que el hacerse preguntas no es suficiente, pero sí lo creo, yo sigo insistiendo que me parece que sí es importante y es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Eso me queda clarísimo. Porque si bien entiendo que hay condiciones estructurales que difícilmente uno podría decir cambiar el mundo, ¿no? Y más bien también si nosotros decíamos o leemos cuestiones de siglo XIX, siglo XX, también sabemos que los cambios no ocurren ni siquiera de la noche a la mañana, ¿no? Este tipo de cambios regularmente se requiere un montón de tiempo, ¿no? A veces en el estudiantado le digo, pues a lo mejor nosotros ya seremos ceniza cuando de momento esto sea de una manera distinta, ¿no? Pues porque son cambios que, repito, regularmente no ocurren de la manera a la mañana y tampoco ocurren de manera individual. Entonces, sin embargo, yo sigo como apostándole a la importancia de hacernos preguntas, porque creo que de alguna u otra manera muy sutil en nuestros propios espacios, tal vez ahí podemos ir haciendo fisuras, ¿no? Repito, no necesariamente implica que se rompa un sistema. Yo, por ejemplo, me muevo en hospitales, ¿no? Y ¿no? ¿Qué les digo? ¿No? Yo últimamente tengo la oportunidad, porque para mí creo que sí es una oportunidad, que me invitan a un auditorio en un hospital y para mí, no sé, yo lo agradezco un montón porque también entrar con tal vez una manera distinta de pensar la intervención médica, la salud, ¿no? No me vuelven a veces a invitar y bueno, pues estoy consciente, al principio sentía feo, ya después me acostumbré, pero digo, si entro, aunque sea una sola vez, con eso está bien, no pasa nada, pero está bien, ¿no? Entramos una vez. Entonces, en ese sentido, en las aulas, por ejemplo, también creo que uno va haciendo algunas cosas posibles, ¿no? Y regularmente, repito, estos cambios son paulatinos, etcétera, y que más bien la manera de hacerse preguntas, insisto, creo que puede ayudar a ir reflexionando sobre uno o una misma de cómo está parado, ¿no? Por ejemplo, que dicen, ¿creo o no creo? Si a mí me gusta el azul, ¿me voy preocupando o no me voy preocupando? ¿Voy haciendo una cita psiquiátrica o no voy haciendo una cita psiquiátrica, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que creo que al hacernos preguntas, eso nos va a ir haciendo tomar decisiones en la vida, ¿no? Incluso en esta idea de el cuerpo grita, si yo desde ese lugar estoy creyendo, entonces digo, me voy a atender mi dolor de espalda,
¿no? Pero si no lo crees, si mi dolor de espalda lo pienso desde otros lugares, seguramente me llevará a otro tipo de prácticas y a otro tipo de experiencias y a otra manera también, pues, de habitar el mundo, ¿no? Por eso, repito, insisto que tal vez la idea de hacerse la pregunta, pues, tiene un impacto más allá de decir voy a cambiar el mundo y entonces para mañana vamos a hacer, a lo mejor no tenemos ese tipo de alcances, pero un alcance un poco más más acotado, ¿no? Creo que se puede, ¿no? Creo que da, ajá, la potencia de la pregunta. Bueno, no, pues aquí, contra esta práctica que has sufrido, vamos a invitarte constantemente. Muchas gracias. Porque creo que haya despertado muchísimas inquietudes y una percepción, por lo menos, de esos maíces diversos. Quedarnos con esta idea me parece ya importante. Y bueno, agradecemos muchísimo, por supuesto, Esme, a las compañeras que nos acompañaron. Yo les reclamé que no te hicieron equipo, pero por supuesto la invitación también a ustedes para continuar. Pensemos en un momento alguna cosa más abierta. Ya estábamos planeando con Laura Itzel que nos dieras una especie de curso sobre la salud, sería fantástico. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por estar acá y nos encontramos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.